Hola chicos, sean bienvenidos a esta nueva clase en la que vamos a hablar de los métodos de las listas. Aprovechemos el impulso que ya tenemos de haber un poco visto de cómo crearlas y de cosas que podíamos hacer por el hecho de ser secuencias. Y vamos ahora a trabajar con métodos que sí son específicamente, no para listas, sino para secuencias mutables, pero la única secuencia mutable que existe dentro de Python definida y sin importar nada es las listas. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosas yo puedo hacer con las listas? Primero, pues recuerden, son secuencias mutables y la documentación me define todas estas operaciones de aquí. Pero verlas así es complicado, así que vamos a agruparlas. Vamos a agruparlas y vamos despacio. ¿Qué yo mencionaba cuando veía los puntos y por qué era bueno aprenderlos? Pues lo primero es que yo voy a poder agregar elementos. ¿Cómo yo voy a poder agregar elementos? Pues con mi primer método, que es el append. El append agrega un ítem o un elemento al final de la lista. Ojo, agrega un elemento. Y vean lo que dice aquí abajo. Este método retorna no, es decir, no retorna una nueva lista, modifica la original. Y aquí varía un poco con lo que habíamos aprendido de strings. ¿No? Vean, por ejemplo, que si yo ejecuto este código que inicialmente tenía la lista con los elementos A, E y luego tenía I. Si yo quiero modificar, agregar cosas, simplemente llamo la append. De hecho, si yo hago esto, pierdo el valor. Y esto es algo que hacíamos con los strings. Era como decirle, oye, ahora quiero tener un nuevo valor, que es lo que me estás entregando aquí. Y bueno, aquí no. El append no me retorna, directamente la están modificando. Así que tengan mucho cuidado. Sí, tengan muchísimo cuidado. De hecho, vean como aquí tengo el node. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si nosotros teníamos un string ese que era AE, si yo le decía que, por ejemplo, no, a ese le reemplazaba la E por la E mayúscula, yo tenía que sí o sí, claro, si imprimía ese, no iba a ver el cambio, pero para ver este cambio, yo tenía que guardar en una misma variable, pues, si quería que tuviera el mismo nombre, ¿no? El cambio. Entonces, esto ya no lo tengo ahora que hacer. ¿Sí? Es muy importante que entiendan la diferencia. La pen directamente está agregando, y de hecho, los métodos que vamos a ver hoy día están haciendo eso. Sí, están haciendo eso. Esa es la primera forma de agregar. Agrego un elemento al final. Pero ¿qué pasa si yo no quiero agregar un elemento al final? Aunque, ojo, es casi el uso que le vamos a dar en la expresión de agregar al final. Pero si no quiero agregar al final, yo puedo trabajar con un insert. El insert me permite agregar en una posición y un elemento X. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera agregar la Y, vamos a escribir la Y, y yo quiero agregar la O, por ejemplo. Si yo quiero agregarla en donde está la E, ¿qué índice es este? Este es el índice 1. Entonces, ya no sería un append, sería un insert, y yo tendría que decirle el índice 1. Y ojo, no es que va a cambiar la E, no es un replace. No, él agrega aquí y lo que estaba en este tramo, todo se mueve en la parte derecha. Es decir, desde donde yo quiero agregar, va a mover todo hacia la derecha. Entonces vean el cambio de que es agregar ahora en esta posición. Agrega la O por aquí. Esa es la nueva forma de agregar elementos. Pero bien, ¿qué pasa si yo no quiero agregar un elemento? ¿Qué pasa si quiero agregar varios elementos? Podría hacerlo con el extend. El extend lo que hace es agregar los elementos que están en el iterable, los va a agregar todos. Ahora, los iterables que conocemos hasta ahora, yo he estado tratando de presentárselos, son los strings. Pero, por ejemplo, otro iterable son las listas. ¿Qué pasa si yo quisiera agregar directamente la O y la U? ¿Qué pasa si yo quisiera agregar directamente eso? Tendría que hacer l.extend y aquí debería decirle, oye, quiero que me agregues la O y la U. Y vean algo que voy a hacer ahora. La O y la U. Miren que yo voy a crear una lista que se va a llamar 2. Y vean la diferencia de hacer esto. ¿Qué pasa si yo le digo que me inserte la O y la U? Bueno, no que me inserte, miento. Que me agregue con el append al final. Esto va a cambiar, esto va a tener un pequeño problema. Mire, si yo imprimo L e imprimo L2, hace dos cosas distintas. L, que es el que le estoy aplicando el extend, él sí me va a agregar cada uno de los elementos, A, E, I, O y U, donde cada uno de estos son elementos de la lista L. Pero en L2 lo que yo hice fue agregar este elemento y él agrega un elemento. Entonces todo esto como un elemento lo agrega al final. Entonces se diferencia bastante. Y esto fue pues justamente lo que yo hice a mano, sin utilizar el append, en el último tramo de la clase de las listas, ¿no? La primera clase que vi. Así que mucho ojo con esa parte de ahí.
Pero además de agregar elementos, ¿qué otras cosas puedo hacer yo? Pues yo puedo también reemplazar elementos. Sí, puedo reemplazar, por ejemplo, un único elemento. Imagínense que yo quiero reemplazar a la E por la E mayúscula. Pues tendría que acceder donde está la E, que es acceder al índice 1 en este caso, y le voy a decir ahora que yo quiero que sea, por ejemplo, la E mayúscula. Entonces, si al imprimo L, pues van a ver cómo hay un cambio, ¿no? Cómo hay un cambio. Ya, esa es la forma de reemplazar elementos. Pero así como yo puedo reemplazar un elemento y lo hago por posición, también puedo reemplazar varios. Y eso lo puedo hacer utilizando saltos. ¿Sí? Por ejemplo, IO, ¿no? Yo voy a hacer aquí un L punto, un reemplazo. Voy a cambiar la A, la I, la U. ¿Y cómo haría eso? Pues le digo, a ver, quiero que hagas salto desde el inicio hasta el final y que vayas saltando de dos en dos. Entonces agarraría este y agarraría este. Y para que sea notorio el cambio, lo voy a cambiar por números. ¿Sí? Por el 5, el 7 y el 21. Entonces, cuando yo imprima la L, vamos a tener ahora a nuestra disposición esto de aquí. ¿Sí? Esto es otra cosa que se puede hacer, se usa poco, pero también está en nuestras manos. Además de reemplazar elementos, ¿qué otra cosa yo mencionaba? Que yo podía borrar elementos. ¿Cómo yo borro elementos? Pues hay varios métodos. Hay, bueno, varias cosas o formas de hacerlo. Primero, utilizando del. Del, lo que me permite borrar cosas. Pues yo le puedo decir, oye, quiero que me borres un del en la lista y quiero que, por ejemplo, borres la I. Entonces, borro el índice 2. Cuando yo imprimo a L, ya no va a existir eso. ¿Sí? Esa es una forma de borrado. Esa es la primera forma de borrado, por posición. Y el del simplemente lo borra. De hecho, también puedo borrar por tramos. Imagínense que yo quiero borrar la A, la I y la U. Pues yo puedo borrar así de esta forma, ¿no? También haciendo slice. ¿Qué otro método tengo yo para borrar? Pues el remove. Imagínense que yo no sé dónde está un elemento. Yo puedo borrarlo, al menos ese, el primero que encuentre con el remove. Entonces yo tendría que hacer un L.remove y que me borre, por ejemplo, la O. En ese caso estaría borrando la O. ¿Sí? Y si hay varias O, pues solo va a borrar una. Eso sí es importante remarcar que él solo va a borrar una. Ese es el primer problema. Y el segundo problema que tiene es que él va a borrar solo si la encuentra, obvio. Y si no la encuentra, pues le da ansiedad y se cae. Entonces, ese es otro problemita que tiene el remove. Claro que tiene usos, ¿no? Pero se los menciono. Y la última forma de borrar es utilizando el pop. El pop sí hay que tenerle un poquito, en realidad es más importante que simplemente utilizarlo para borrar. Se usa para un concepto de estructura de datos que nosotros no trabajamos ahora, pero nosotros utilizamos el pop para borrar el último elemento. Entonces, así como puedo agregar a lo último, también puedo borrar a lo último, tal como nosotros estaríamos haciendo en una pila o una pila de cosas. Entonces, yo podría borrar, por ejemplo, la última O. Puedo hacerlo simplemente con pop. Si no le digo nada, él borra el último elemento. Sí, el último, el último. Entonces vean cómo agregué aquí una O. De hecho, vamos a tener una X. Voy a imprimir cómo estaba inicialmente y cómo está ahora. Y lo borra con el pop. Pero además el pop tiene otra cosa interesante y es que yo puedo guardar ese elemento. Lo que está borrando lo puedo guardar. Quizás no parece útil para nosotros porque ustedes pueden decir, oye, pero ¿y si quiero borrarlo, para qué lo quiero guardar? Bueno, pero hay casos en los que se usa, por eso te digo que tiene asociado a otro tema importante como una estructura de datos. Eso. Pero, pues Python también me permiten hacer y utilizar el pop para borrar un elemento que yo diga, un índice que yo diga, por ejemplo, el índice 3. Entonces, si yo borro el índice 3, pues va a borrarlo, obviamente, y me lo va a entregar. ¿Qué es lo que acabo de borrar? Acabo de borrar una O. Ese es el pop, ¿no? Aquí está definido cómo elimina el elemento en la posición I en la lista y luego lo retorna. Pero si no tiene la posición I, borra el último elemento. Y estos son como que las partes de modificar. Ya, repito que siempre lo que hacemos es agregar con append y borrar casi... Bueno, borramos poco, pero bueno, ahí están los métodos. Pero hay más cosas que yo puedo hacer. Pero antes vean este último método que es el clear. El clear lo que me permite es borrar todos los elementos de una lista. Y aquí les voy a enseñar algo, y es que yo puedo simplemente decirle, oye, l.clear, y ya, borro todos los elementos. Pero hay otra cosa. Ustedes pueden decir, oye, pero puedo utilizar el del para borrar todos los elementos. ¿Qué pasa si yo le digo a él, oye, del L?
Si yo le digo del L, porque ustedes pueden decir, pues, si no le digo nada, la de borrarla toda. Y en realidad eso hace borrar todo, pero todo al nivel de que deja de existir L. Sí, es como que lo borre de memoria. Entonces hay que tener cuidado con esto. Claro que también, como lo dice la diapositiva, usted puede utilizar que borres el inicio hasta el final y ahí no borraría como tal la variable. Pero bueno, nosotros casi no lo utilizamos, solemos utilizar el clear. Ya, el clear para borrar todos los elementos. Y ahí les digo que hay otras cosas interesantes que se pueden hacer. Y la primera de ellas es que yo puedo invertir los elementos de una lista in situ. Eso quiere decir que voy a invertir lo que ya está y no me lo va a devolver, él lo está invirtiendo y ya. Entonces, por ejemplo, si usted tiene todas las vocales, yo lo puedo invertir, le puedo hacer un L.reverse y ya, eso es todo. Cuando imprimo L, imprimo L nuevamente, vean cómo tenía A, I, O, U y luego tengo U, O, I, E, A. Sí, ustedes pueden decir, oye, ¿puedo seguir haciéndolo como enseñé cómo invertir una secuencia? Sí, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. ¿Recuerdan que yo les mencionaba que, por ejemplo, si ustedes tenían una cadena A, E, I, O, U, ustedes pueden cambiarla por S e invertirla, ¿no? Se puede seguir haciendo aquí. Sí, se puede seguir haciendo aquí. Pero hay que seguir trabajando con esta idea de que hay que guardar el cambio, ¿no? Entonces, si usted puede invertir esa lista L, sí, sin necesidad de utilizar el reverse, sí, pero tendría que guardarlo, ¿no? Todo aquí. Y aunque no parezca útil, pues cuando vean NumPy van a ver que pueden utilizar esto todavía. Es invertir de esta forma. También, sí, pero aquí obviamente sí hay que guardarlo porque si hago este cambio aquí no lo estoy asignando, no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces tengan cuidado. Entonces eso por parte del reverse y puedo copiar. Esto es importante, sí es importante y les voy a mencionar por qué. Porque si yo tengo a L y imagínense que yo quiero decir, oye, es que yo quiero las vocales, ¿no? Pero es que luego le voy a agregar más cosas. Entonces tú puedes decir, oye, pero la vocal, la lista L2 va a ser igual a la lista L inicialmente. Solo que a la lista 2 le voy a agregar más cosas, como por ejemplo le voy a agregar la A en mayúscula y luego quiero agregarle la E en mayúscula y luego quiero agregarle la O en mayúscula, ¿no? Entonces usted cuando va a imprimir la lista L2, usted va a decir, perfecto, bonito, todo funciona bien, todo funciona bien. Pero viene y luego, no sé, quiere trabajar con la lista 1 y la lista 1, o con L, ¿no? Que se llama aquí. Y usted puede decir, oye, quiero el último elemento de L. No sé, no me acuerdo cuál era. Entonces yo debería decirle, oye, quiero que, vamos a llamarle X. X sea acceder al último elemento de L. Que es decir, acceder al elemento menos 1. Entonces cuando yo imprimo a X, perdón, imprimo a X, van a ver qué es lo que ocurre. Imprimo a X y él me entrega O. Y ustedes pueden decir, oye, pero L no era eso. L era A, E, I, O, U. Y ustedes vienen y dicen, a ver, entonces, ¿qué tal si imprimo L para ver qué es lo que tengo, no? Cuando ustedes imprimen L, se encuentran con la sorpresa de que L también ha cambiado. Y esto tiene que ver mucho con algo que son las referencias y que no voy a hacer tanto énfasis. Pero en palabras sencillas, aquí es la importancia de entender que lo que guardaba las variables son direcciones y no tanto el valor. Y entonces él ha guardado la dirección y él prácticamente lo que le está diciendo es, oye, lo que pasa es que L2 guarda la dirección de L. Entonces esto es como tener de varias formas eh, las direcciones apuntando a tu casa. Sí, como que, es decir, tú por un lado das la indicación de que estás cerca de un restaurante y por otro lado das la indicación de que estás diagonal a una escuela, ¿no? Entonces son dos formas de decir que estás ahí mismo, pero camufladas, ¿no? Camufladas. ¿Y qué pasa si yo entonces quiero lo mismo, lo que estaba planteando inicialmente? ¿Qué pasa si yo simplemente quiero copiar eso? Para eso existe el copy. El copy lo que hace es copiar los elementos. Y ahora sí ya no borra esa referencia. Entonces vean que ahí sí está trabajando correctamente. Hay que tenerle cuidado a esto, sobre todo porque a veces hacemos cambios de funciones. Cuando ya traen creación de funciones, nos suelen confundir. ¿Ya? Igual ya trataremos de hacer énfasis más adelante. Otra cosa que podemos hacer es ordenar. También el sort lo que hace es ordenar in situ, es decir, cambia y ordena tal cual, pierdes el orden de las cosas prácticamente. Eso quiere decir que si tú aplicas, oye, quiero que me ordenes y voy a agregar ahora números, a pesar de que también me ordenaría estas letras que están ordenadas, voy a agregar aquí 21, 0,
4, 87, 95, 3 y 6. Ya, bueno, 90 puse. Si imprimo L y ahora hago un L.sort, si simplemente hago eso y igual otra vez imprimo L, van a ver cómo me ordena todo. Sí, ordena todo. ¿Y ya? ¿Y qué pasa si yo quiero cambiar el orden? Pues hay dos formas de hacerlo, pero la más sencillo es trabajar de forma completa. En realidad la función completa se ve así, ¿ya? Casi que lo más importante de esta parte, al menos por ahora, es simplemente memorizarnos el reverse. Yo puedo decirle que pues trabaje con un orden reverso. Y pues esto tiene en realidad que ver con cómo defines el orden natural de un objeto. En este caso, el orden natural de los números es, que están ordenados, sería de menor a mayor. Entonces yo podría decirle, oye, quiero que me actives en reverse. Esa es la primera forma de cambiarlo. Esa es la primera forma de cambiarlo. Ahora, si tú no te memorizas el reverse, otra forma es que tú dices, a ver, ya después de haberlo ordenado, ¿sí? Yo puedo a lo mejor aplicarle el reverse. Y ya, eso es todo. Entonces también te lo estaría ordenando de forma correcta. O sea, de mayor a menor en este caso que estamos trabajando con números. Y bueno, esa es toda la clase, muchachos. Espero que hayan entendido. Vamos a tratar de hablar en la siguiente clase del módulo de random, porque ahí es como cuando más vamos a ver el uso de estas listas, ¿no? Porque en realidad hasta ahora, repito, lo más importante de esto es que yo puedo guardar cosas, puedo acceder a cosas y podría eliminarlas o agregar cosas, pero eso lo vamos viendo con el tiempo. Entonces, chicos, no se olviden de suscribirse, activar la campanita porque estamos en temas importantes. Nos vemos en la siguiente clase.